¿Qué tal? Me llamo Nacho Cantos y este es mi canal de Vender en Amazon. En el vídeo de hoy te presento la respuesta a una pregunta muy habitual. Hoy vamos a hablar de cómo vender en Amazon como particular. Un momento, ¿como particular? ¿Pero qué quieres decir? Bueno, supongamos un caso. Imaginemos que tú quieres vender en Amazon sin ser una empresa, que tú quieres vender por internet o, en definitiva, crear un negocio online sin la necesidad de constituir una sociedad. Puede que te surjan muchas preguntas. La más importante es, ¿se puede? ¿Amazon me permite vender como particular? ¿Hay algún tipo de inconveniente que debo saber? ¿Cuáles son las ventajas de vender en Amazon como particular? Bueno, todo esto espero explicártelo muy bien. Si estás listo, ¡empezamos! En primer lugar, quiero que quede muy claro el concepto de vender en Amazon como particular. Vender en Amazon como particular no es otra cosa que vender en Amazon sin la necesidad de constituir una sociedad, es decir, sin la necesidad de crear una empresa. Ahora bien, imagínate que yo te pregunto, ¿pero qué es una empresa para ti? Puede que tú me respondas, bueno, una empresa es un sitio en el que trabaja mucha gente, que es muy grande y que factura mucho dinero al mes. Bueno, nada más lejos de la realidad. No tiene por qué ser eso, por fuerza, una empresa. La diferencia entre vender en Amazon como particular y vender en Amazon como empresa es únicamente la forma jurídica que tú decidas aplicar. Ahora bien, ¿qué es mejor, crear una empresa o vender como autónomo, vender como particular? Como todo, depende de cuál sea tu caso, depende de la situación en la que te encuentres. Seguramente al inicio, cuando empiezas a vender en Amazon, tengas más ventajas como autónomo que como empresa. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo en ventajas e inconvenientes. Ya te adelanto que es perfectamente posible vender en Amazon como particular. Lo importante es que tengas muy claro cuál te conviene a ti. La primera de las ventajas de vender en Amazon como particular es el tiempo. El tiempo que lleva constituir una sociedad o crear una empresa es mucho mayor que el de hacerse autónomo, que el de empezar a vender en Amazon como particular. Esto seguramente dependerá mucho de un país a otro. En el caso de España, por ejemplo, hacerse autónomo puede llevar entre 24 y 48 horas más o menos, mientras que constituir una empresa puede ser un proceso mucho más largo. Si tú estás esperando a terminar todos estos trámites para empezar a vender en Amazon, seguramente te interese mucho más vender como particular. La segunda de las ventajas que tiene vender en Amazon como particular es que no se requiere de un capital social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando una persona o un grupo de personas decide crear una empresa, decide constituir una sociedad, van a tener inicialmente que aportar una determinada cantidad de dinero que será lo que se llama comúnmente el capital social. En el caso de España es el mínimo aproximadamente unos 3.000 euros. En el caso de que tú decidas vender en Amazon como particular, no vas a estar obligado a desembolsar inicialmente ninguna cantidad de dinero. Esto seguramente al principio te resulte ya de por sí una gran ventaja. La tercera de las ventajas de vender en Amazon como particular son los gastos. Sí, si tú decides constituir una sociedad, no solo vas a tener que considerar el capital social inicial, también lleva acarreado una serie de gastos como son, por ejemplo, la notaría, el registro o los abogados. Esto es un factor muy importante a considerar que, sin embargo, no tiene el hecho de vender en Amazon como particular, de hacerlo como autónomo. El primero de los inconvenientes de vender en Amazon como particular es la protección del patrimonio. Será tu patrimonio aquel con el que tendrás que responder si algo va mal en tu empresa, en el caso de que tú decidas vender como autónomo como particular. Sí, como patrimonio entiendo tu dinero, tu coche, tu casa, todo aquello que tú tengas.
Sin embargo, si algo va mal y tú eres una empresa o has creado una sociedad con más socios, será el capital social el que responderá frente a cualquier adversidad, no será tu patrimonio personal. Esto es algo muy muy importante. De hecho, en el blog te dejo un apunte a tener totalmente en consideración si estás casado. Ojo, léelo porque te puede interesar mucho. El segundo de los inconvenientes de vender en Amazon como particular puede dar mucho que hablar. Podríamos estar tratando este tema durante horas. En esta ocasión vamos a hablar del beneficio, en concreto del tipo de impuestos que gravará el beneficio, ya sea como particular o como empresa. Si tú eres un particular, si eres un autónomo, vas a estar gravado por el impuesto de la renta. Vas a tener que pagar a final de año una cantidad de impuestos que dependerá de la cantidad que tú hayas facturado como autónomo o como particular. Sin embargo, si tú has constituido una compañía solo o con socios, el impuesto que tendrás que considerar es el impuesto de sociedades. ¿Qué te interesa? ¿Pagar el impuesto sobre la renta o considerar el impuesto de sociedades? Bueno, esto dependerá sobre todo de la cantidad de dinero que tú factures al año. Y también dependerá de dónde tú hayas constituido la sociedad. Como te digo, es un tema muy muy amplio, posiblemente lo trataremos en otro tema, en otro vídeo. Yo te digo solo que te informes, porque es un aspecto a tener muy muy en cuenta. Como he dicho al principio del vídeo, las ventajas y los inconvenientes de vender en Amazon como particular dependerá de tu caso específico. Sí, de cuál sea tu situación en este momento. Lo importante para mí es que tú la sepas, que tú tengas claro si te conviene más un caso u otro. En Amazon vas a poder vender tanto si eres particular como si eres una empresa. En el blog te dejo perfectamente explicado cómo puedes introducir tu número de empresa o tu número de autónomo para poder regularizar tu situación en Amazon si tienes que hacerlo. Míralo porque te puede ser de gran ayuda. Muy bien, pues ahora ya me despido de ti. Te doy las gracias por haber visto el vídeo. Te invito, como siempre, a que me dejes un comentario dándome tu punto de vista o contándome tu situación. Lo puedes hacer en YouTube, en el blog o mandándome un email. También puedes darle a like a la página de Facebook. Y como te digo siempre, te recomiendo que te suscribas al canal. De esa manera, cada vez que publique un vídeo, serás el primero en enterarte. Sin nada más, te doy las gracias y te mando un fuerte abrazo. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!